En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Ofrecemos esta Eucaristía hoy jueves sacerdotal por el cumpleaños de Lirio Asunción Jiménez Vargas. Pedimos también por la salud del Padre Juan Pablo Mesh, Diácono Miguel Canul, José Luis Osorno, Miguel Antonio, Patricia Canto Toriz, Francisco Sarabia, Conchita Pérez, Amado Rosado, Freddy Gorosica, Diego Córdoba, Lorenzo Solís, Aurora Loesa, Efraín Zumárraga. Hermanos, para celebrar con dignidad estos sagrados misterios, reconozcamos delante de Dios nuestros pecados. Defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios y Padre nuestro, que para gloria tuya y salvación del género humano, constituiste a Cristo sumo y eterno sacerdote, conceda al pueblo redimido con su sangre, por la participación en este memorial, experimentar el poder de la cruz y la resurrección de tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por la dificultad natural que tienen ustedes para entender estas cosas, voy a seguir utilizando una comparación de la vida ordinaria. Así como en otros tiempos pusieron sus miembros al servicio de la impureza y de la maldad hasta llegar a la degradación, así ahora póngalos al servicio del bien, a fin de que alcancen su santificación. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, no estaban al servicio del bien. ¿Y qué frutos recogieron entonces de aquello que ahora los llena de vergüenza? Ninguno, pues son cosas que conducen a la muerte. Pero ahora, libres ya del pecado y entregados al servicio de Dios, dan frutos de santidad que conducen a la vida eterna. En una palabra, el pecado nos paga con la muerte. En cambio, Dios nos da gratuitamente la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río,
que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Considero una pérdida y lo tengo por basura para ganar a Cristo y vivir unido a Él. Aleluya, El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que haya en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Y estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse. Solemos escuchar que Jesús es el príncipe de la paz. Cristo resucitado saluda a los discípulos: la paz esté con ustedes. Sin embargo, el texto del Evangelio que acabamos de escuchar parece contradecir todo eso, porque Jesús dice hoy expresamente: no crean que he venido a traer la paz, sino la guerra, la división. ¿Realmente hay una contradicción? El problema está en que cuando Jesús dice la paz esté con ustedes, se está refiriendo al shalom. El shalom. En cambio, en el texto que acabamos de escuchar, la paz a la cual se refiere el Evangelio es el Irene griego, que no es exactamente lo mismo que el shalom hebreo. El Irene griego, que se traduce también al castellano como paz, se entiende como
tranquilidad como ausencia de dificultad, ausencia de conflictos. Mientras que el shalom hebreo, la paz hebrea, se entiende como consecuencia de hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo se compagina esto? La paz cristiana no es lo mismo que tranquilidad. La paz cristiana no es sinónimo de tranquilidad. La paz cristiana no es ausencia de conflictos. Porque tomar la decisión de ser discípulo misionero de Jesucristo implica tomar la decisión de hacer la voluntad del Padre, de hacer la voluntad de Dios. Ser discípulo misionero de Jesucristo implica tomar la decisión de trabajar por el reino de Dios y su justicia divina. Y por lo tanto, tomar la decisión de continuar la misión de Jesús por el reino aquí en la tierra, necesariamente nos va a meter en conflictos, necesariamente nos va a meter en dificultad, necesariamente nos va a meter en guerra contra el mal, contra el pecado, contra la injusticia, contra la corrupción. Por el simple hecho de querer ser discípulos misioneros de Jesucristo, habrá gente que nos va a calumniar, que nos va a difamar. Por el simple hecho de ser cristianos, estamos destinados a nunca vivir en la tierra en la tranquilidad. La paz cristiana no viene de la tranquilidad, sino viene de hacer la voluntad del Padre. Y es cuando hay paz interior, cuando se tiene la conciencia tranquila de haber cumplido con el deber, aunque hacer el deber nos lleve muchas veces a no pocas dificultades, a no pocas guerras, a no pocas batallas. Leamos el Evangelio y veremos que Jesús vive siempre para hacer la voluntad del Padre. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Pero vemos que la vida de Jesús nunca fue una vida tranquila, sino vemos que la vida de Jesús fue una vida donde siempre estuvo presente el conflicto contra Satanás, el conflicto contra los intereses de los poderosos y de los líderes religiosos, el conflicto de sus discípulos mismos que no entienden su mensaje, el conflicto de que Jesús, luchando por el bien y haciendo presente el reino de Dios, llegará al grado de que no tuvo una muerte tranquila, porque Jesús muere en la cruz. La cruz es síntesis de este conflicto de aquel que da la vida para hacer la voluntad del Padre y cuyas fuerzas malignas lo llevan a la muerte. Jesús no es el Buda, Jesús es el Cristo. Por eso en las iglesias cristianas no encontramos a un Jesús en flor de loto, sino a un Jesús muerto en la cruz, recordándonos que si queremos hacer la voluntad del Padre, tenemos que seguir a Jesús por el camino del Calvario y pasar por el túnel de la incomprensión, de la difamación y de la calumnia. ¿Por qué? Algo está garantizado: si quieres servir al Señor, prepárate para la prueba. No seamos ilusos. Acercarnos a Dios y seguir a Cristo nunca nos va a dejar tranquilos.
La oración cristiana auténtica nos lleva a escuchar la palabra del Padre, que siempre nos reta a salir de nuestra zona de confort. Optar por el amor no es optar por el mínimo, es optar por el máximo y nunca es suficiente. Porque en otro pasaje del Evangelio Jesús dirá: el reino de los cielos, en el Evangelio de Mateo, el reino de los cielos es para los violentos y los violentos arrebatan. Es decir, solamente quien lucha por la virtud la puede alcanzar. No se alcanza en un estado estático, sino en un estado dinámico de seguir caminando hacia adelante y seguir y aceptando, nuestras mismas tensiones internas y externas, con valentía y entereza. No crean que he venido a traer tranquilidad. No. Seguir a Jesús nos mete en una dinámica de aventura, en una dinámica de tensión, porque al fin y al cabo la vida cristiana es, en el fondo, un combate. Y termino la homilía recordando que eso es lo que significa el día de nuestro bautismo, cuando nos ungen con el óleo de los catecúmenos. En la antigüedad cristiana, cuando se bautizaban los adultos, se les ungía con el óleo de los catecúmenos en todo el cuerpo, como se hacía con los atletas que se preparaban para el combate. Porque la vida cristiana es lucha, es guerra contra el mal, el maligno y el pecado. Si no estamos dispuestos a esto, no estamos dispuestos a ser discípulos de Jesús. Si no estamos dispuestos a asumir el conflicto de la cruz, no estamos listos para llamarnos discípulos de Jesús. Ser discípulo de Jesús exige coraje, exige fortaleza, exige temple, exige resiliencia y resiedumbre. Asumamos, pues, el reto de seguir a Jesús por el camino de la cruz. Oh Señor, te entregamos nuestra vida, nuestro don, a ti, dueño de las mieses, recíbela por tu gran amor. Pan de los trigales, vino de las viñas, hoy te presentamos como ofrenda ante tu altar. Los anhelos y esperanzas, el trabajo y el dolor, a ti, Padre, te ofrecemos, recíbelos por tu gran amor. Pan de los trigales, vino de las viñas, hoy te presentamos como ofrenda ante tu altar. Hagamos oración, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y de ustedes, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor recibe de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Ya que por unción del Espíritu Santo constituiste a tu unigénito pontífice de la alianza nueva y eterna, y en tu designio salvífico has querido que su sacerdocio único se perpetuara en la Iglesia. En efecto, Cristo no solo confiere la dignidad del sacerdocio real a todo su pueblo santo, sino que con especial predilección elige a algunos de entre los hermanos y mediante la imposición de las manos los hace partícipes de su misterio de salvación, a fin de que renueven en su nombre el sacrificio redentor, preparen para tus hijos el banquete pascual, fomenten la caridad de tu pueblo santo, lo alimenten con la palabra, lo fortifiquen con los sacramentos y consagrando su vida a ti y a la salvación de sus hermanos, se esfuercen por reproducir en sí mismos la misma imagen de Cristo y te den un constante testimonio de fidelidad y de amor. Por eso, Señor, con todos los ángeles y santos, te alabamos cantando llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gustavo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Alejandro Rubio Romero, presbítero, Jenny Cáceres Fernández, Matías Aguiar, Eneida Barbosa y Medina, Antonia del Carmen Medina, Roselena Pacheco, Juan Carlos Peraza, Elsie María del Carmen, Teresita Salazar, Raúl Méndez Osorio, Rubén Sarabia, Franco Pérez, Juanita Uc, Antonia Pérez, Guillermina Dorantes, Jesús Uc, Andrés López, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesús, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesús compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios nos damos un signo de paz. El cuerpo y la sangre en este cáliz sean para nosotros alimento de vida eterna. Señor Jesucristo, que la comunión de tu cuerpo y sangre Cordero
ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les dé. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy el buen pastor y por amor mi vida doy. Yo quiero un solo rebaño, soy para todos Salvador. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy la vid verdadera, mi Padre Dios el viñador. Produzcan fruto abundante, permaneciendo en mi amor. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Por la participación en este sacrificio que tu Hijo nos mandó ofrecer en conmemoración suya, te rogamos, Señor, que unidos a Él seamos una oblación perenne, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición del Dios amor,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Den gloria a Dios con su manera de vivir. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Tú reinarás, este es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste reinaré. Reine Jesús por siempre, reine su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María